Buenas, bienvenidos este lunes 3 ya de noviembre a nuestro estudio de comunidad. Entramos ya a la última dinámica del año. Ya vamos a terminar también la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 12 de la carta a los romanos y con el estudio de esta noche terminamos ya este capítulo y vamos a entrar a los últimos cuatro correspondientes. El tema de esta noche son las relaciones fraternales. Espero que hayan podido dar una breve o por lo menos no tan breve lectura al capítulo 12 y vamos a estudiar siempre dentro de la vida práctica de la fe. Eh, Estudiar esta sección, estudiar este entendimiento de las implicaciones de la vida práctica de la fe, nos lleva a entender que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, sin excusas, para nuestro Dios. Esa actitud de sacrificio vivo nos permitirá mantenernos en unidad como un solo cuerpo, como decían los siguientes versos que vimos hace 15 días. Esa unidad la vamos a mantener sin importar el don o los dones que tengamos que se manifiesten a través de cada uno de nosotros por el poder del Espíritu. Pues vamos a comprender que somos un solo cuerpo y por ello tendremos paz entre nosotros y unidad que va a dar como fruto espiritual relaciones fraternales hacia nuestros hermanos y hacia los demás. Ese es el tema de esta noche. Hay dos grandes divisiones en en estos imperativos paulinos, en estas instrucciones. El primero son las relaciones fraternales entre hermanos. Ese es el primer punto que el apóstol va a enseñar a los hermanos de Romanos y no es nada nuevo porque ya lo viene enseñando entre estas discusiones que ya conocemos. Antes de discutir el texto, me gustaría hacer un apunte, ya que nos es absolutamente necesario hacerlo, mencionarlo como menos. Que no se puede negar que lo cultural va a afectar en muchos casos la comprensión que se tenga del texto bíblico. Eso es así, para bien y para mal, siempre va a afectar lo cultural eh, a cómo comprendemos el texto. Pero pero no nos podemos quedar solo ahí, porque también para poder saber cuánto afecta lo cultural, es necesario que entendamos nuestra cultura. Y yo creo que eso es algo que es una asignatura pendiente, porque, no sé, puede ser un prejuicio mío si quieren verlo así, es decir, podemos no estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo considero que los guatemaltecos no conocemos bien nuestra cultura, no la entendemos. Simplemente la gran mayoría vive en ella, pero no comprende por qué piensa como piensa, por qué hace como hace, por qué ve necesario quemar morteros enfrente de una persona, por poner un ejemplo. ¿Por qué necesita en su alimentación siempre tener tal platillo? Considero que los guatemaltecos, habiendo experimentado, teniendo choque con otras culturas, inclusive latinoamericanas, somos una cultura que poco pensamos en por qué pensamos como pensamos. Y eso nos hace vulnerables porque nos va a volver víctimas de la cultura en la que estamos. ¿Y cuál es esa cultura? Bueno, de por sí nosotros vivimos en una cultura individualista. Tal vez en Guatemala se le puede agregar violenta e individualista. Y sin lugar a dudas, la vida en un cuerpo de Cristo
va a llegar a ser incómoda para nuestro modelo de vida occidental. ¿Por qué? Porque hay dones de la vida cristiana que evidentemente siguen siendo cuentas pendientes en lo cultural, en un país que se dice cristiano, en un país que se dice tener mayoría de creyentes, y en esa representación de cristianismo que se vive en nuestras culturas, de abundancia religiosa y de comodidad religiosa. Esto que vamos a estudiar hoy, para muchos puede ser aburrido, para otros puede ser extremista y para otros simplemente no les va a gustar. Pero es necesario que nosotros transformemos nuestros conceptos culturales a la luz del Evangelio, no adaptar. Yo peleo mucho con los teólogos que dicen eso, que hay que adaptar el Evangelio. No, el Evangelio es uno, la cultura del reino es una. Es la cultura intrínseca que hay que dejar de idealizarla y tenerla en un trono, la que debe de ser transformada por el Evangelio. Y no al revés, como algunos dicen. ¿Me estoy contradiciendo con lo que dije al principio? No, sino de que debemos de entender qué cuestiones de nuestra cultura están haciéndonos interpretar el Evangelio de una manera que no es la correcta y transformarlo, no justificar en, ay, tan linda nuestra cultura, porque no, y no, y no. Entonces, hay un punto acá que Pablo está hablando en cuanto al amor y en cómo debemos amarnos entre hermanos, que va a ser un choque cultural. Y ese es el disclaimer que quería comentar antes de entrar a esta parte. Vamos al verso. Primeros versos del 9 al 13. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose. Ese aplicándose es como pegándose a algo en el original. A lo bueno, pegándose a lo que es bueno, aplicándose a lo que es bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces hablaremos de este punto contracultural de el amor fraternal. ¿Ok? Dicen los teólogos, dicen los que saben, que hay una similitud, hay como que una casi conexión involuntaria entre el autor, entre este texto y otros textos de él. Y este paralelo podría mencionarse, es muy similar en el capítulo 12 con el capítulo 12 y 13, inclusive el 14 de Primera de Corintios. ¿Se recuerdan que lo mencionamos hace 15 días? Y esto es porque cuando hablamos del amor en el espíritu, tenemos que entender cuál es el concepto, y este concepto se desarrolla precisamente en estos pasajes, Romanos 12 y 1 Corintios 12 al 14. El amor que se está hablando acá es espiritual. Por ende, no hablamos de ese concepto de amor como un sentimiento o como una emoción, nada más. Hablamos de una decisión, de una manera de actuar intencionada hacia los demás. Eso es amor. Ese es el amor que se describe en 1 Corintios 13. Y como les dije hace 15 días, no es para el matrimonio, es el amor del espíritu, que va primeramente Dios a hacer el amor que pregone dentro de un matrimonio, pero no está hablando del amor eros, sino del amor cristiano, espiritual. Y sabemos entonces que esta clase de amor, a la luz de 1 Corintios 13, no va a nacer del corazón humano,
No es intrínseco, no somos nosotros capaces de cumplir las características por nuestro simple corazón de lo que dice 1 Corintios 13. Hablando del uso a bodas, me da mucha risa que aún en bodas de no creyentes se usa este versículo de la Biblia. ¿Y cómo puede un inconverso expresar el amor de Dios si carece del Espíritu Santo en su vida y por tanto, de como dice 1 Corintios 13, del don más grande que da el Espíritu Santo? ¿Cuál es el mayor de ellos? El amor. Ahí les expliqué 1 Corintios 13. El amor espiritual no puede dar fruto siendo fingido, dice el pasaje. No puede ser hipócrita. No se finge. Porque el amor que es fingido tarde o temprano es una olla de presión que revienta. Es una bomba de tiempo. Y se evidencia la maldad, el interés de un amor fingido. En cambio, el amor espiritual es genuino, permanece, todo lo soporta y todo lo que ya sabemos que dice el verso paralelo. Segundo, el amor espiritual va a aborrecer la injusticia, aquello que es malo. El amor espiritual se adhiere, se pega a la justicia divina. El amor verdadero en el espíritu va a tratar siempre de caminar hacia lo que es justo para Dios, no a llenar sus propios intereses y placeres. Ese es el amor del que nos está hablando el apóstol. El amor espiritual destruye el individualismo y dota al creyente de la capacidad de honrar a sus hermanos, y con ello no busca ponerse siempre antes que los demás, que es lo que nos está diciendo verso 9 y verso 10. Ese es el amor que se necesita entre creyentes. Por eso no puede ser este amor individualista al que estamos acostumbrados. Si nos damos cuenta, estas características del amor no son las mismas del amor que el hombre y de que el pensamiento occidental es capaz de dar. Siempre hay intereses, siempre hay avaricia, siempre hay agendas ocultas en el amor que da el ser humano. Así que debemos de procurar un amor fraternal, espiritual, entre hermanos. Ahora bien, enfoquémonos en los versos 11 al 13. Y estos imperativos, recuérdense, todos estos son imperativos, son mandatos claros del apóstol, nos van a arrojar luz de lo que es necesario entre los creyentes. Primero que nada, ya lo leímos, así que voy a avanzar. Nos llama a ser diligentes y fervientes. Un testimonio, dirían los predicadores. No, ya en serio. En la experiencia pastoral en este siglo y en la experiencia propia, pero también de algunos ministros con los que tengo amistad y todo, hay una frustración o hay una cosa de las cosas que es más frustrante para los pastores con la generación última del siglo XX y con la primera y actual del siglo XXI. Estas generaciones han perdido el espíritu de servicio y de excelencia dentro de la iglesia. Se han vuelto perezosas, como dice el verso 11. Y esto tiene sus explicaciones sociológicas, su explicación en cuanto a las justificaciones, en cuanto al mal uso de la psicología, en cuanto a la permisividad, en cuanto a la mala predicación, etcétera, etcétera. Pero es innegable que las múltiples comodidades a las que estamos acostumbrados en el mundo occidental han generado una mentalidad de mediocridad, de mínimo esfuerzo,
de peor es nada. Y en esto tienen que ver hasta los colegios, que ya no se pierden clases, ¿verdad? Ya nadie pierde, todos somos ganadores. Este tipo de mentalidad resentida, mediocre, ha llegado a las iglesias porque es la forma de pensar del mundo. Y la gente se ha vuelto conformista y nosotros los cristianos nos hemos vuelto conformistas y hemos adoptado el hacer las cosas solo para salir del paso. Ya no hay diligencia, ya no hay un fervor espiritual por la forma en que hacemos y somos iglesia. Por lo tanto, el servicio al Señor ha decaído en muchas congregaciones, porque para muchos creyentes utilizar sus dones para edificar al cuerpo al cual pertenecen dejó de ser una prioridad. Ya no necesito yo ir a la iglesia y edificar con el don que Dios me dio a la congregación, a los niños, etcétera, etcétera. Y por ende, ya no es una prioridad. Y cuando ya no es una prioridad, ya no le invierto tiempo, ya no pierdo para poder servir. No intento pedir turnos que me permitan servir, no hago esto, no hago lo otro, llego tarde, llego a leer las lecciones que me tocan con los niños, si soy músico no ensayo, si soy predicador digo que el Espíritu me puso un tema ahorita que estamos hablando y empiezo a predicar de lo mismo, como muchos predicadores hacen. Ya tienen 2, 3 temas que es lo mismo, solo hablan lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no, ¿por qué? Porque más fácil predicar lo mismo o pedirle a ChatGPT o a Gemini que nos hagan un bosquejo, un sermón de los 2, 3 pasajes o 2, 3 libros de la Biblia que yo domino y no retarme a estudiar. Entonces, en la diligencia, en la excelencia, en el fervor del Espíritu al servir al Señor, se ve el amor que hay entre hermanos. Interesante. En el verso 12 tenemos el gozo y la perseverancia. Y acá, una vez más, haciendo una crítica constructiva de la cultura occidental, podemos preguntarnos en dónde está puesta la mirada del mundo. Y preguntarnos si la mirada del creyente occidental está puesta en las mismas cosas que el no creyente o está puesta en otras cosas. Porque la gran mayoría solo está pensando en la meta máxima del siglo XX y del siglo XXI, la felicidad. ¿Qué queremos? Ser felices. ¿Y qué nos hará felices? Estar en bienestar en esta vida. Preocupados por estar prósperos, por tener poder de todo tipo en esta vida. Eso es lo que nos preocupa, lo que nos interesa. Con el mantra de estar ocupados en alcanzar la felicidad. Y esta búsqueda de la felicidad no solo es algo que es una utopía, porque no se va a alcanzar, sino que no es cristiano. Y los creyentes modernos lo justifican, pero no es ese nuestro llamado. Aunque no guste. Y entonces ahora queremos ser felices, y por querer ser felices hemos perdido el verdadero gozo cristiano. Que el gozo del cristiano es la esperanza de su salvación. Gócense en la esperanza. ¿Qué significa? En la esperanza de saber que esta vida no es lo que importa, sino lo que va después de ella. Y entonces trabajamos con mucho esfuerzo y ponemos todas las ganas para esta existencia, para este plano existencial. Porque no tenemos gozo, porque ya no pensamos en la gloria próspera. Solo pensamos en hoy, acá, placeres, más y más.
no tenemos en mente el reino de Dios. Y prima hermana, y por eso los puse juntos. Ay, perdón, no cambié aquí. Gozo y perseverancia. Prima hermana de este pensamiento es la mentalidad no bíblica, por no decir adjetivos más duros, que los movimientos de la prosperidad y los movimientos almáticos como los que hay en Guatemala, en Zona 5, en San Cristóbal, hay varios, el de Carretera El Salvador, le han vendido a la gente que el cristiano no tiene que estar sufriendo. Entonces no se le puede decir al creyente, manténganse perseverando en el sufrimiento porque usted no debería sufrir, porque si usted sufre es porque hay demonios, es porque hay esto, es porque hay ataduras, es que hay que reprender, es que hay que llamar, hay que hacer, y yo te arrebato lo que me quitaste, etcétera, etcétera. Todos estos grupos heréticos, eso le hacen creer a la gente. Y el amor entre hermanos nos llama a estar gozosos en la perseverancia futura y a mantener la perseverancia en el sufrimiento, que va a haber. Entonces, pensar de otra manera es pensar erradamente dentro del cristianismo. Y no corresponde a los hijos de Dios pensar de esa manera. La oración, nuestras vidas tan ocupadas por alcanzar la felicidad, van a tentarnos para olvidarnos de orar. Claro, también la vida religiosa a veces ayuda a que no queramos y no podamos orar, porque algunos círculos van poniendo trabas, moralistas, legalistas, van poniendo trabas porque dicen que hay 20 mitos en cuanto a la oración. Y entonces están los hermanos ya viejitos que dicen que si uno no va a un templo y si uno no dobla rodillas en un templo uno no está orando. Entonces el creyente deja de orar porque no va a ir al templo, porque no tiene tiempo, porque está haciendo dinero y siendo próspero para la gloria de Dios. Así que esa vida cristiana llena del amor para nuestros hermanos tiene que ser una vida de oración. Una vida no solo de oración individual, sino una vida que nos preocupemos en orar por los demás. Para que respondamos a lo que dice aquella bella palabra también Paulina de cómo obtener paz, y es depositando nuestros afanes, nuestros miedos y nuestras dudas en la oración. No solo nuestra, sino por los demás. Y que nos dediquemos con fervor a la oración, con mayor fervor diría yo, que lo que nos dedicamos a hacer dinero y a ser felices. Y por último, y aquí sí es contrario a toda nuestra cultura occidental, la necesidad, entre paréntesis, la coinonía y la hospitalidad. El estilo de vida occidental ha olvidado por completo la práctica que sí es oriental de la hospitalidad. Esto es oriental, a nosotros no se nos da. La inseguridad y la avaricia nos han vuelto en las culturas occidentales herméticos y nos han llevado a hacer de nosotros mismos el centro de nuestra existencia. En la iglesia, en el amor entre hermanos, esto debería cambiar y debe de cambiar, porque es un imperativo. La iglesia debe de ser una comunidad que auxilia al que está sin hogar. La iglesia debe de ser un lugar que auxilia al que está sin hogar. Sin hogar material, sin hogar emocional, sin hogar espiritual, por supuesto. Y para todo aquel que de manera figurativa se sienta sin hogar. La iglesia debería ser un refugio de atender la necesidad de la coinonía, de la comunidad y de ser hospitalaria con sus hermanos. Y esta necesidad de los santos no es más y no es menos que auxiliar al hermano que está
pasando por tiempos de pobreza y de necesidad. Recuerdo una vez que prediqué en una iglesia cuyo nombre no mencionaré. Y los que me conocen saben que yo a veces digo cosas que no debería decir, pero no lo hago con intención, simplemente soy inoportuno porque no me doy cuenta, vivo un día a la vez, siento yo, y no me doy cuenta dónde estoy, pero eh, este comentario que hice no fue el caso, aunque sí obvié cierta cosa y critiqué la actividad que se hace en, en una de las tantas iglesias de esas actividades tipo concierto que se hacen. Y mi punto iba por esto. Dije yo, ¿cuánto dinero gastamos en comprar entradas para unos conciertos? Cristianos, por supuesto. Y que es dinero que tranquilamente podríamos usar para ayudar a una hermana o un hermano que está pasando enfermedades. Y creo que el momento no fue el oportuno. Y la persona ahí se ofendió porque nadie había comprado las entradas, él las consiguió y se las regaló a los hermanos y a los jóvenes para que se acerquen a Dios. Igual no creo que esas actividades se acerquen a Dios de ninguna manera a nadie, pero el punto es válido. ¿Cuánto le vamos a ir a pagar ahorita al señor Luna por un su curso que dice él que libera el poder de líder y no sé qué? Hablando de cientos de dólares para llevar un curso ahí. Y que ese dinero mejor lo podríamos usar para cubrir la necesidad de un hermano que está en problemas, un hermano que no tiene trabajo, un hermano que tiene un hijo enfermo. Esas son las cosas que demuestran que aunque creemos que tenemos iglesia, que sabemos ser iglesia porque nuestro templo es enorme, realmente no tenemos la más peregrina idea de que realmente es ser iglesia, que es vivir en coinonía y en el amor entre hermanos. Muy bien. Todas estas características que hemos mencionado, apunte ahí gramático, el apóstol Pablo las desarrolla en una forma gramatical de participios como un mandato, gozándose, perseverando, son participios que se vuelven un mandato o un imperativo para los creyentes. A continuación, del verso 14 al 21, la redacción cambia a verbos como imperativos. Y cambia también el enfoque de la relación entre hermanos a relaciones fraternales con todos los seres humanos, tanto los de la iglesia como los que no son de la iglesia. Conocer esto nos ayuda a entender de mejor manera el pasaje. Entonces vamos a hablar hacia los demás. Bendigan a los que persiguen. Las traducciones dicen a los persiguen, pero el griego dice a los que persiguen. No solo a ustedes, sino a los que persiguen a todos. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes o de acuerdo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Versos que hemos oído muchas veces, creo yo. Bueno, bendición. Los creyentes debemos tomar nota de este mandamiento. Hoy en día, muchos cristianos, lamentablemente, hemos abrazado la queja y el chisme como algo normal, y eso es algo que tenemos que cambiar. Maldecimos a las autoridades, maldecimos a nuestros enemigos, maldecimos al motorista que se nos mete, maldecimos a un jugador de fútbol, a un jugador de no sé qué, maldecimos, maldecimos y maldecimos. Y sobre todo maldecimos a los que piensan distinto como nosotros en cosas que no son fundamentales, etcétera. Debemos entonces abandonar esta lengua que maldice, esta lengua que se queja por todo, que para todo es una queja y lo tengo que poner en mis redes, etcétera, etcétera.
Debemos abandonarla, en especial cuando queremos maldecir o queremos hablar mal de aquellos que son distintos a nosotros, en especialmente los no creyentes, tanto los que son también de la iglesia. Debemos de tener cuidado y entender que aún los que nos persiguen, que aún los que hablan mal de nuestra fe, de nuestra creencia, no debemos prestar nuestra lengua para maldecirles. Hay que tener cuidado. Una cosa es maldecir, otra cosa es denunciar una falsa enseñanza, etcétera, etcétera, o denunciar lo que es incorrecto. No es lo mismo, no es igual. Tenemos que bendecir, por ejemplo, a los gobiernos, aunque no nos gusten y aunque no compartamos con ellos. Pero es el tema del siguiente capítulo. Lo veremos. El segundo punto es la conciencia. Este versículo muchas veces lo relacionamos con los hermanos. Hay que gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Hay que tener cuidado porque aquí, como expliqué al principio, ya estamos en las relaciones fraternales generales, no solo entre hermanos. Y la realidad es que esta sección incluye a todos. Por lo tanto, si una persona que nos cae mal, si una persona que nos hace daño, si un enemigo está sufriendo, como cristianos aprendamos a sufrir con él, a la par de él, sin fingirlo, sino de manera genuina, teniendo misericordia. Y lo otro que le está pasando a mi cámara, un poco más difícil, alegrarnos cuando aquel que es nuestro enemigo, cuando aquel que nos cae mal, le vaya bien. Esa es la actitud de un creyente. ¿Para qué te vas a afanar por este empresario, por este profesional que te quita el trabajo? ¿Por qué cobra más barato? No, bendecirlo, que le vaya bien. Esa es la actitud de un cristiano. Y cuando esa persona que te hizo mal y que te trató re mal y que te arruinó la existencia necesite ayuda, extenderle un poco de ayuda. No nos viene mal. O necesita un consuelo, que sería realmente lo que está hablando acá el apóstol. Y por último, un mismo sentir, o otro pasaje que asumimos que es solo para los creyentes, pero es para todos. No sé qué le pasa a mi cámara, pero bueno. Para alcanzar los dos mandatos anteriores de bendecir y de llorar y de reír y de tener conciencia por aquellos, será necesario que no seamos altivos en el concepto que tenemos de nosotros mismos. No es que yo, vos, ¿cómo voy a hacer si a mí, mira que yo... Como cristianos tenemos que doblegar ese orgullo, porque no compete. Mm, cuesta, pero no compete. Eso implica que no creamos que nosotros sabemos más que todos, en especial si tenemos estudios o experiencia. Miren, esto es algo, les doy un tip acá de predicación. Cuando usted escucha a un predicador que todo el tiempo dice, ustedes tienen que cambiar, es que usted tiene que atender, hermano, es que usted acá, es que usted acá, es que los hermanos, es que eso es una persona que tiene un concepto de sí mismo mayor al que debería de tener. Un tip ahí. Una persona que considera que él, ella, no peca. Son todos los demás los que tienen que oír el consejo divino y que tienen que arrepentirse. Yo no. Son todos los demás. Porque ustedes lo hacen mal. Ahí hay un tip para reconocer a alguien que tal vez porque tiene estudios teológicos, estudios seculares, se le dice, ¿verdad? Ya saben que no me gusta esa expresión. O porque tiene mucha experiencia. Es una persona que ya no está en el mismo sentir, que es altiva en su manera de pensar, que no es condescendiente, que no está en una con aquellos que son humildes.
porque es sabia en su propia opinión. Nosotros tenemos que estar en línea con aquellos que son humildes y no promover, ni validar, ni aplaudir, y mucho menos admirar a aquellos que son altivos dentro del reino de Dios que nosotros conozcamos. Y bueno, por último, parte de lo mismo, parte de este amor y esta relación fraternal hacia los demás. Otro pasaje que se usa seguido, pero que se malentiende, se, ¿qué podemos decir? Se utiliza para otra cosa que no es su propósito. Son los versos 17 al 21. Y hablemos del conflicto, porque para el creyente va a existir el conflicto. Siempre va a existir el conflicto. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con ello. Dice el pasaje, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno. Me encanta la traducción, estamos usando la NBLA porque realmente es una traducción adecuada en estas partes. Las otras versiones se pierden un poquito. Dice, respeten lo bueno. Diríamos en Guatemala, lo que es bueno. Delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás, sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En resumen, ya lo viene desarrollando desde antes entre creyentes y también fuera creyentes. No podemos y no debemos vengarnos del mal que sufrimos en nuestra vida. Esto es parte fundamental, que es lo que está explicando Pablo acá, del testimonio de cada uno de nosotros como cristianos. La actitud de venganza no es un buen testimonio delante de los no creyentes. Nosotros debemos ser agentes de paz con todos los hombres. Esto no significa idealizar, entrar en estado de negación de la afrenta que sufrimos. Porque algunos así son. Ahora dicen, vos tenés que procurar la paz con todos. ¿Sí? Ni te fijes que te están haciendo mal. No se trata de eso. Se trata de entender que hay una persona que nos hace mal, que nos paga mal, que nos trata mal. Porque si no hacemos eso, estamos cayendo en una cuestión de inocencia o de presumir. Conozco a una persona así, que presume que nadie es malo. No, es que fulanita hizo esto. No, ella no lo hizo por eso. Lo que pasa es que y es desesperante porque no se le puede convencer de que hay gente mala. No se trata de eso. Y que voy a estar en paz con todos porque yo no entro en conflicto. Eso es también otro error. No querer entrar en conflicto y eso es tener paz con todos. Eso es crear más conflictos. No podemos negar que hay gente que nos quiere hacer sufrir. No podemos volvernos incapaces de reconocer que alguien nos hace un mal. No. Lo que nos dice el apóstol es que esa afrenta, esa maldad, debemos de soportarla y confiar en que sea el Señor quien pelee la batalla por nosotros. Así de sencillo. Porque si no, ya no se va a meter el Señor. Porque usted tomó venganza.
Esta enseñanza es tan profunda que nos lleva aún no solo a tolerar, a tratar de estar en paz aún con la gente que nos odia, que a veces estar en paz es entender que hay gente que nos odia y no nos tenemos que acercar a esas gentes. Y no es que todos somos un mundo y abracémonos. No, no funciona así. Se trata de comprender que a veces estar en paz con alguien es no estar cerca. Pero no se queda en eso nada más. Profundiza para decirnos que cuando nuestro enemigo necesite ayuda y podamos dársela, tenemos que darle esta ayuda. Porque el mundo, cuando ve a su enemigo debilitado, aprovecha para destruirlos. Pero nosotros no. Téngate cuidado con eso. Mucho cuidado y madurez. Pero sí es fundamental que la gente pueda conocer la misericordia de Dios a través de la misericordia que nosotros damos. Sin validar el pecado, porque a veces todo es consecuencia de un pecado, pero sí ser misericordiosos. Ahí está el criterio. Ya que nosotros tenemos que ser distintos al mundo. No vencemos la maldad con más maldad. A tú me hiciste 5, yo te voy a hacer 10, vas a ver desgracia. ¿Quién soy yo? Eso sería dejar que el pecado gane y no podemos permitirlos, sino que tenemos que actuar con amor, tolerancia y paciencia. Con eso venceremos los ataques del mundo e inclusive vencer al mundo puede significar la necesidad de dar nuestra propia vida. Como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el apóstol Pedro, como lo hicieron los personajes que vimos la semana pasada con la Reforma. No se trata que ganemos en esta existencia occidental individualista, sino que ganemos en el reino y en la esperanza eterna. Conclusion. ¡Ay! Se cerró esto, pero bueno, se quedó ahí. Bien, funciona. Hace unos días yo me desperté con un versículo en mi cabeza y me daba vueltas y me daba vueltas. Y me sigue dando vueltas y quisiera hacer un reel o algo acerca de esto, pero en este momento, acá en comunidad, quisiera recordar este verso de Lucas 18:24 que dice, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. No vamos a hacer la exégesis de todo el contexto, pero pueden hacerlo ustedes o si no, pues si se la saben, mejor aún. Y cuánta razón tiene el Señor Jesús al decir esto. Es un poco irónico decir eso, ¿verdad? Pero tiene razón. Ya que en nuestra cultura occidental vivimos en una absoluta riqueza en muchos aspectos. Ya estamos acostumbrados a ellas, entonces no nos es suficiente y queremos dinero y queremos etcétera, etcétera. Pero qué difícil es para la cultura occidental, que es tan rica en servicios, tan rica en acceso a la salud, en educación y demás privilegios que no son derechos, son privilegios. Qué difícil es que entremos en el reino cuando tenemos todas esas riquezas. Y es ahí donde este verso se vuelve una gran realidad. Porque para muestra, un botón. Lo que dice Romanos 12. Atender a estos mandamientos que enseña el apóstol Pablo es difícil para nosotros que estamos acostumbrados a vivir bajo este sistema de riqueza que nos empuja a volvernos cada vez más egoístas, más en el centro de todo. Sin embargo, este es el Evangelio de Cristo que nos reta a cambiar nuestra manera de pensar, actuar y predicar con actos el Evangelio en la vida diaria. Amén. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar acá. Bendiciones.